Así es, Señor. Tú eres bueno, Dios, estás con nosotros, Señor. Queremos agradecer tu disponibilidad, Señor. Queremos tener una actitud de agradecimiento, Padre. Sí, Señor. Todo es para tu gloria, Dios. Todo es porque tú estás con nosotros. Dios, tú eres bueno, Señor. Tú eres la esperanza, Dios, que tenemos. Tú eres el gran yo soy. Tú eres nuestro Padre, Dios, nuestro Creador. Entregamos nuestra alabanza, Dios, nuestros corazones, simplemente porque eres digno, Señor. No queremos bendiciones, no queremos nada más que entrar en tu presencia, Señor. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy. Nunca me has fallado, Dios. Vamos, ¿puedes cantar eso con nosotros? Vamos a declararlo, dile. La espera terminará, amén. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Tú eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Así es, Señor. Tú nunca nos has fallado. Tú jamás nos has fallado, Dios. Tú no rompes promesas, Señor. Tú cumples promesas, Señor. Así eres tú, Señor. Siempre obrando en nuestros corazones, siempre obrando a nuestro alrededor, Dios. Aunque no podamos verte, Dios, siempre estás obrando, Dios. ¿Por qué no lo dices con nosotros la noche? La noche acabará, amén. Vamos a creer eso. Tu palabra se cumplirá, yeah. Mi corazón te alabará. Hey, ¿podemos tomar esta actitud hoy? Vamos a cantar. Dile, Cristo, Cristo mi Salvador, yeah. Cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Tú eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Tú siempre has sido fiel, tú siempre has sido fiel, nunca fallarás.
cantar, vamos a decir: yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que, vamos a decir una vez más, yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. Tú siempre estás viendo eso. Simplemente es un recordatorio de que su promesa está ahí, de que Él no te ha fallado, que Él no te fallará. Aunque a veces nos abrumamos, nos desesperamos, dejamos de creer, perdemos la fe, vamos a declarar, vamos a decirlo y vamos a gritar lo que Él no nos ha fallado. Su promesa sigue en pie, su plan sigue en pie. La obra que Él está haciendo en ti será perfeccionada. En ti confiamos, Señor. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel, tú siempre has sido fiel, permaneces fiel, tú permaneces fiel, tú siempre has sido, tú permaneces, tú permaneces, tu promesa permanece, tu espíritu está obrando en mi corazón, tú estás aquí. Amén. Él está aquí. A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Mateo 13:11. Jesús usaba parábolas para enseñar a los que realmente querían conocer más de Dios, y al mismo tiempo usaba las parábolas para esconder la verdad de los que solo buscaban juzgar y criticar. Quien tenga oídos para oír, oiga. Hola, ¿qué tal, iglesia? ¿Cómo estamos? Hola, ¿cómo están, familia? Yo estoy aquí con la señorita Valgurli o Valeria. Valguli también pueden decir. Estamos muy emocionados por compartir con ustedes
¿De qué vamos a estar hablando? Yo creo que el video ya nos delató un poquito. Sí. Por cierto, Valeria, Samuel, Sara, bien hecho con el video, lo hicieron súper chido. Gracias, gracias. Vamos a estar hablando sobre parábolas, entonces por eso quisimos hacer este video de introducción donde habla sobre lo que es una parábola. Y pues yo creo que, espero que quedó claro, según yo el video quedó muy claro, pero sí quería hablar, queríamos empezar esto, sí hablando nada más de un momento más de qué es una parábola. Y la otra pregunta que queremos contestar antes de entrar es ¿por qué Jesús usaba parábolas? ¿Por qué nada más no decía lo que quería decir? Y la primera pregunta, ¿qué es una parábola? Pues es muy sencilla, es una historia sencilla, puede ser inventada o tomada de algo que sucedió, Sí. pero es una historia muy sencilla y básica usada para enseñar una verdad o un principio. Si se fijan, Jesús nunca usa historias como exageradas o fantásticas, nunca hay como animales hablando o cosas así. ¿Qué más? Lo que te decía, la parábola es una historia terrenal con un significado celestial. Entonces, ¿Las preparaste? Eso sonó chido, Valeria. Son ejemplos cotidianos, son, como dice Valeria, ejemplos de aquí de la tierra, terrenales, pero te dejan una enseñanza que va mucho más allá. Y la segunda pregunta, y quizás tardamos un minuto más aquí, es ¿por qué usaba las parábolas? Yo había investigado esto un poquito, pero la verdad, preparando para esto, aprendí mucho. Yo no había tenido como la panorama tan completa. ¿Tú qué pensabas? Porque también yo sé que investigaste. Sí. ¿Siempre tuviste la misma idea? no, pues es que yo creo que en algún momento de nuestras vidas, tal vez cuando estábamos más chiquitos, escuchamos algunas de esas historias. Entonces, o incluso si eres maestra o das clases en la Fuente de Niños, usaste esas historias, ¿no? Entonces, yo la verdad sí era yo sentí que solo era algo de como que Jesús nos puso esas parábolas para poder explicar pues de una manera chida, ¿no? Pero también investigando sí cambió un poquito más, no cambió mi perspectiva, pero abrió como mi panorama de por qué existen y por qué Jesús las utilizó. Sí, yo pensé que nada más, básicamente era para dar clase a los niños, hacer todo sencillo. Yo pensé que el único propósito de Jesús era hacer todo sencillo, porque como ya habiendo escuchado las explicaciones, pues entre comillas sí son historias sencillas. Pero yo creo que está un poco más amplio que solo esto. Sí. Entonces déjame leer unos versos en Mateo 13, del 10 al 15, donde Jesús mismo responde a la pregunta, ¿por qué estás usando parábolas? ¿Por qué las usas? En Mateo 13, 10 al 15, los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? Y Jesús respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Aunque miran, no ven, aunque oyen, no escuchan ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les ha embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirán con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Y algo que yo te estaba comentando antes, y es muy bueno como recordar esto, cuando leemos la Biblia, aunque capítulo 13 a veces se siente como su propia historia, su propio anécdota o pasaje, realmente la Biblia no fue escrito con esos números. La Biblia fue escrito por una persona, en este caso Mateo, y él nos dijo, ok, como llegando aquí pongo el verso 3, llegando aquí el verso 4, así. Él nada más escribió, que fuera como un libro. Nosotros pusimos después para más rápido ubicar Mateo 13, en vez de decir página 48, pero que tus páginas son grandes y mis páginas son chiquitas y no coincidimos, pues es una manera práctica. Pero si nos fijamos en el principio de Mateo 13:1,
él escribe Mateo ese mismo día. Ese mismo día. ¿Por qué menciono eso? Porque lo que viene anteriormente en Mateo 12 tiene que ver con lo que sucede en Mateo 13, las palabras que Jesús usa en Mateo 13. Sí. ¿Y tú te acuerdas de qué está hablando él en el Mateo 12? No me puedes tú. Oh, ok, bueno. Perdón. No preparé a Valeria, no la avisé que le iba a hacer esa pregunta. Sí, no. O sea, quería que pasara esta situación. Él quería explicarla. Hay una parte donde Jesús está sanando endemoniados y la gente empieza a decir, los fariseos empiezan a decir que lo está haciendo por el poder de Beelzebú, o sea, por el poder de los mismos demonios. Jesús estaba echando fuera demonios. Y Jesús dijo, ustedes pueden decir muchas cosas, pueden tirarme a mí, pueden tirarme a mi Padre, pero cuando tú dices que la obra que yo hago es por demonios y no es por el Espíritu Santo, o sea, eso es algo imperdonable. O sea, se nota la dureza en tu corazón. Y Jesús, después de lo que sucede en Mateo 12, empieza a hablar en Mateo 13 y en adelante casi en puras parábolas. Entonces, como decía Valeria al principio, sí es para simplificar el mensaje, pero también es para esconder el mensaje de las personas con los corazones tan duros, la verdad, tan perversos, diciendo que Jesús era un endemoniado echando fuera demonios. O sea, eso no está bien. Incluso en la parábola que vamos a estar hablando hoy es de la del sembrador. Y ahí también ahí Jesús está explicando sobre los tipos de suelos y habla sobre los corazones, ¿no? Uh-huh. Y cuando estábamos platicando, Zach y yo, sobre esto, les estaba comentando que se me hace muy chido que Jesús utiliza cosas que en ese momento el pueblo de Israel conocía, ¿no? O sea, se le hacía fácil, como la sal, ovejas, o sea, cosas tan sencillas, pero les daba un simbolismo pues más allá. Entonces es chido porque quería ocultar algo de la verdad para las personas que tienen el corazón endurecido, pero por lo mismo habla sobre el que tiene oídos para oír, va a oír. Entonces por eso él empezó a hablar sobre las parábolas como en ese modo. Y sí, y sí, o sea, entonces queríamos cubrir como esto. Antes de entrar, hoy queremos hablar precisamente de esta parábola que menciona Valeria del sembrador. Esa parábola que viene justo después de lo que pasa con los fariseos, pero queríamos dar como ese contexto antes de eso. Y otra cosa que queríamos mencionar es, yo en lo personal, y creo que muchas personas están de acuerdo, que Jesús era el mejor predicador, el mejor expositor, el mejor, o sea, si tú no entendías algo de Dios, si vas con Jesús vas a entender. Sí. O sea, Jesús explicaba mejor que cualquier otra persona. Lo que quizás yo necesito 20 horas y aún así no lo voy a entender o poder explicar, Jesús lo podía hacer con algo tan sencillo. Sí. Y está como esa idea de que Jesús lanzó las parábolas al aire como el sembrador y que la semilla va a agarrar y quizás para ti la parábola es esto y para ti la parábola es aquella. Pero yo creo firmemente que Jesús tuvo un propósito con cada parábola que dice. Sí. No, o sea, Jesús sí nos puede hablar y como yo leo X y Dios me habla acerca de Y, está bien. Pero Dios sigue hablando de X en su palabra. O sea, la razón que Él habla de esta parábola sí tiene un significado, sí tiene un propósito. Y cada parábola que leerás en la Biblia, sí es chido que Dios te hable. Sí es chido que Dios te pone algo en el corazón, pero también Jesús hablaba cada parábola por un propósito específico. Y como vamos a ver el día de hoy, hubo un propósito específico de por qué Él habló esta parábola. ¿Va? Sí, es muy chido que inicia con esas parábolas y cómo lo inicia, ¿no? Inicia hablando sobre los corazones de cada persona, ¿no? Entonces, ¿lo quieres leer o lo leo? Dale. Ok, dice... Creo como del 1 a 9 para empezar, yo creo. ¿Del 1 a 9? Ajá, ¿está bien? Sí. Dice, más tarde ese mismo... Bueno, mi versión es NTV, entonces... Ay. No, por si ya... Ok, dice, más tarde ese mismo día... Más tarde ese mismo día Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él.
Así que entró en una barca, se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias en forma de parábola, como la siguiente. Y luego dice: escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se la comieron. Otras cayeron en la tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Excelente. Pues oramos para que, Sí. para que podamos escuchar. Padre, damos gracias que tu palabra sigue siendo vigente, sigue siendo fructífera en nuestras vidas. Y oramos por cada persona aquí sintonizando con nosotros desde su casa, desde el coche, desde sea que estén. Padre, que tú, que podemos oírte el día de hoy. Sí. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Muy bien. Yo estaba leyendo un poco acerca de esta parábola y pues la primera cosa que para ellos era súper obvio, pero para ti, para mí quizás no tanto, es la manera en que ellos plantaban las cosas. O sea, yo nunca he sembrado un campo. O sea, yo con mucho trabajo planté unos árboles de moringa y esa era muy distinto. Y quedaron muy chidos, quedaron muy chidos, pero es muy diferente como sembrar en un campo y los campos de ese entonces eran distintos a los nuestros. Entonces, lo que yo leía es que pues hacían todo a mano, no tenían máquinas ni nada. Entonces, ya que preparaban la tierra, el sembrador salía y con un puño de semilla la aventaba. Y habían como caminos alrededor del campo. Sí. Entonces, cuando llegamos a ese primer tipo de tierra del camino, pues no era que el sembrador era tonto y estaba echando semilla donde sea, sino que cuando llegaba como a las esquinas del campo, pues se caía un poco de semilla. Entonces para los israelitas era como, pues sí, acabo de venir del campo, yo literalmente apenas estaba yo sembrando de la misma manera. Eso tiene mucho sentido. Pero ahora, hoy en día, para ti, para mí, para los que estamos viendo, probablemente no te ha tocado tampoco, hacer una siembra así. Quizás sí has como plantado tus jitomates en tu jardincito y todo, pero aún así no es lo mismo lo que están hablando. Están hablando de sembrar en hectáreas de tierra a mano. Es un ejemplo muy distinto. Entonces nos ayuda a entender ese contexto. Antes de llegar como al significado y todo eso, es bueno entender cómo era la imagen que Jesús quería pintar para los discípulos. Sí, y aquí está haciendo referencia, los suelos se está refiriendo a los corazones y las semillas se está refiriendo a la palabra de Dios, ¿no? Y en la primera parte, donde tú estabas mencionando lo que queda, que sale de donde están sembrando, que está hablando sobre que germinaban pero pronto se... No, me equivoqué. Primero se comen las semillas. Sí, se comen las semillas. Y yo lo veo así, es como la semilla cae, la palabra de Dios puede ser, cae en este corazón, en este suelo, que es pavimento, y ¿qué va a pasar? Va a chocar, no va a pasar nada. Entonces, en ese momento es cuando pájaros llegan y se comen esa semilla que simplemente quedó ahí. Entonces, ahí está haciendo referencia a los corazones endurecidos. Aunque escuchen su palabra, choca como esa semilla en el pavimento, y lo que pasa es que el enemigo roba eso y se lo lleva. Entonces no pasa nada, ni siquiera crece y no pasa nada. Y pues es muy semejante a los fariseos del capítulo anterior. Jesús estaba dando buena semilla a la gente. La gente estaba recibiendo, él estaba leyendo Isaías diciendo: en este día esta profecía es cumplida, está explicando el reino de los cielos. Y estos fariseos oían, estaban ahí. Y como que llevaba la semilla y rebotaba de su corazón. No recibía el corazón. Sí. Y si lo piensas, ninguna cantidad de semilla puede cambiar la dureza de la tierra. Tú puedes poner un montón de semillas ahí, pero nada más van a venir más pájaros. Y y los pájaros van a seguir regresando porque hay comida gratis. Pues estás alimentando, se puede ver de una manera alimentando todavía
lo que tú quieres creer, ¿no? Lo que tú quieres, no sé, tus creencias, tu cultura, o incluso pues, si lo basamos como en religión, incluso a veces preferimos como lo que dice mi religión, ¿no? En lugar de lo que dice Dios, lo que dice su palabra. Entonces, el ejemplo que dice está Sí, pues, chido. y como ese, y no llega al corazón. Entonces, la primera cosa que vemos es hay un solo sembrador y al fin del día es Dios. Sí. O sea, es Él quien planta la semilla en nuestro corazón. Tenemos que entender eso. Y la semilla es las buenas noticias, es la palabra de Dios. Y lo chido aquí, pues leímos antes Mateo 13, 10 a 15, los discípulos llegaron a Jesús, aunque quizás es un mensaje que a lo mejor ya tienes idea de qué significa. Los discípulos estaban confundidos, quizás ellos también razonaban un poco, quizás como habiendo visto los fariseos, ellos pensaron, pues sí, ellos son como el camino, tierra dura, tierra, o sea, terca. Pero los otros tipos de tierra, ¿qué significa que es? Sí. Pero ellos, aunque no entendieron, eran muy distintos a los fariseos. Los fariseos señalaban y juzgaban, y los discípulos llegaban y preguntaban. Como decías, tenían humildad, ¿no? De preguntar. O sea, no era como que, ay. Ajá, y se nota pues la condición en su corazón. O sea, Exacto. simplemente por sus acciones se nota la condición de su Sí. corazón. Y Jesús en los versos 18 a 23 de Mateo 13, Él mismo explica la parábola. O sea, Vale y yo podemos durar 2 horas como, yo creo que significa eso, pero ella y yo ya leímos el final, ya sabemos de lo que se trata y Jesús mismo lo explica. Entonces, Jesús dice, vamos a ir viendo como tierra por tierra, por decirlo así. En Mateo 13, verso 18, escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino, o sea, las buenas noticias, Jesús está aquí. Sí. El mensaje no cambia, es la misma semilla siempre. Y no la entiende. Viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Yo me acuerdo de alguien que decía que no quería recibir a Cristo porque la diversión se iba a acabar. O sea, esa es ese tipo de tierra, es una tierra dura que no está pensando en las cosas de Dios, Sí. que llega a las buenas nuevas y lo primero que viene a la mente, es que ya no puedo tomar cerveza, ya no puedo fumar mota, o sea, es lo que le viene a la mente. Y entonces se nota la dureza de su corazón y no es de que siempre van a tener el corazón duro. A lo mejor estás pensando en alguien, quizás está sentado a tu lado, no a mi lado obviamente, pero a tu lado, ahí donde estás viendo, a lo mejor estás pensando, ay mi esposo, ay mi esposa, su corazón es como esta tierra dura. Pero hemos visto en la Biblia que Dios ablanda los corazones. Sí. Pero hay que tener cuidado cuando estamos viendo estas tierras dentro de nosotros mismos. Y si tú ves una tierra dura como un camino, todo seco como piedras en el corazón de otro, pues ora por esa persona. Tú puedes seguir echando semilla, pero Dios tiene que también cambiar su corazón hasta que algo cambia. Y en el verso 20, el que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra, inmediatamente la recibe con alegría, pero como no tiene raíz dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Y ahora aquí yo no había entendido esto, yo estaba viendo un poco más y básicamente dice como todo buen granjero, todo buen sembrador no va a permitir piedras en su tierra. Entonces no está hablando de eso, lo que está diciendo es, a lo mejor hay una capa de buena tierra fértil, pero debajo de eso hay piedras, hay como una capa de piedras. Sí. Entonces, o sea, primero brota y todo chido, hay muchas hojas y todo, pero las raíces no tienen a dónde ir. Entonces de repente ya se seca porque ya no tiene una profundidad, no tiene como un agarre en la palabra de Dios. Sí, pues es como una piedra con tierra arriba, ¿no? Entonces, si Ajá. pones una semilla, tal vez sí puede crecer algo, pero después se va a secar porque hay algo, sigue siendo como ese cemento, ¿no? El pavimento, podemos decirlo, sigue estando ahí. Entonces,
no va a haber, como tú dices, no va a haber puede haber una emoción al principio de, ay, sí, fue la iglesia, y así no nos pasó, ¿no? A todos. Pero, como tú dices, si no hay un cimiento, si no hay o sea, algo profundo, pues no va a echar raíz y se va a quedar ahí y se va a morir. Y cuando viene algo difícil va a ser como, ay, no, ya, o sea, no sé, a veces nos ponemos en esa actitud de, ¿por qué me pasó esto, no? Si vine a la iglesia. Entonces, la neta, si nos vemos como en esa segunda parte de la semilla, yo creo muchas veces. Sí, así es. Y ya se dice ahí como cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se parte de ella. O sea, en cuanto se le pone difícil el seguir a Cristo, pues son las personas que alejan. Y quiero volver a aclarar, en ningún momento en esta parábola Jesús nos enseña a juzgar gente que llena esos atributos. Sí, o sea, Él vino por los perdidos. Sí. Pero también se trata de, o sea, que nosotros seamos disponibles y cuando vemos la gente que no es disponible o dispuesta, orar por esas personas, que Dios haga algo en su corazón. Sí. El verso 22, el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo de que ésta no llega a dar fruto. Y yo creo que a lo mejor esta es una de las que más entendemos, porque entendemos la maleza. Sí. Entendemos que roba y que no permite que las plantas crezcan y que dan el mismo fruto, porque la misma maleza está robando los nutrientes de la tierra, está robando el agua. Y pues entendemos, a veces hasta se ve bonita. O sea, hay plantas bonitas, pero es maleza, son cosas que están robando a lo demás. Del fruto. Sí, y pues es lo mismo, o sea, tenemos cosas que se ven bonitas en nuestra vida, pero están robando el gozo, están robando lo que necesitamos. Y ya cuando llega algún problema grande, nos damos cuenta que las mismas preocupaciones del mundo, la búsqueda de riquezas, como menciona aquí, nos está ahogando y que ya no podemos de repente respirar o crecer. Y el último tipo de fruto, el chido, el que obviamente somos Valeria y yo, siempre, nunca pecamos, nunca la regamos. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Y no es el 100%, porque el 100% es el doble. Lo cual es chido. Si alguien me quiere dar el 100% de mi dinero extra, lo recibo. Pero esto no está diciendo el 30%, el 60%, el 100%, sino es 30 veces, 60 veces o hasta 100 veces más. Y el ejemplo que dio un autor que estaba leyendo, que no es de semillas, porque es muy fácil que unas pocas semillas brotan más semillas, sino una cuestión de inversión en dinero. Si él invirtió 5 monedas de oro, salió 5 monedas de plata, él sacó 500 monedas de plata de ganancia, una bendición de 100 por uno. Y eso es el deseo de nosotros. No es de que nosotros podemos obligarnos a dar ese fruto, pero cuando cuidamos el corazón y pedimos ayuda a Dios que Él nos a cuidar nuestro corazón, podemos empezar a dar mucho fruto. Sí. Y algo que me interesó mucho fue cuando los discípulos van con Jesús, ¿no? Y le preguntan eso de que por qué está enseñando así, por qué está enseñando en parábolas. Y estaba comentando con Zach que creo que los discípulos sí tenían este discernimiento espiritual, pero él me estaba recordando que aún que ellos tuvieran el discernimiento espiritual, tenían esa humildad cuando no entendían nada, no entendían algo. Y Jesús se los explicaba. Y yo estaba, algo que se me hizo bien chido es como, qué chido es que Jesús, o sea, Él siempre trató de cuidar como las cosas celestiales, ¿no? Siempre trató de cuidar como, se me fue la palabra, del reino. ¿Terrenales? No sé la palabra. Cosas celestiales y terrenales, como tu frase no, chida. No. Que pudieran entender esas enseñanzas pues de su reino, ¿no? Del reino de Dios. Entonces, pero al mismo tiempo le está diciendo yo, pero qué chido es que él buscó las maneras para que gente que no fueran los discípulos, que no tuvieran este discernimiento, pudieran entenderlo.
Entonces yo le estaba comentando que me recuerda a este versículo que vemos en Primera de Corintios 9:22, que habla sobre a los débiles me hice débil, y dice también me hice de todo para todos a fin de ganar a unos cuantos. Entonces yo le estaba comentando, o sea, qué chido es poder decir que nuestro Dios siempre buscó revelarnos todas esas cosas de su reino, ¿no? Revelarnos esas enseñanzas, y Él no fue como, le digo, ¿qué líder a veces? O sea, hay líder, o sea, no sé, los presidentes, ¿no? O sea, ellos ocultan cosas y no es como que le dicen a todos, ay, mira, aquí no, vamos al país, vaya, es como, les voy a contar esto, o sea, ¿quién lo hace? ¿Me entiendes? Pero Jesús siempre buscó hacerlo. O sea, siempre buscó hacerlo y no ocultar nada, y siempre buscaba las maneras para que nosotros pudiéramos entrar al reino de Él, o sea, que pudiéramos entender, porque o sea, todavía son enseñanzas que podemos enseñar, que podemos seguir. Entonces eso es lo que a mí se me hacía súper chido. Sí, pues qué increíble, o sea, como es, él se hizo De como todo. nada, o sea, bueno, o sea, como nada, porque también habla en otra parte que él se hizo como siervo, se despojó de todo, se hizo como si no fuera una persona importante para alcanzar a nosotros. Sí. Y entonces él bajó a nuestro nivel, él para el querer enseñarnos, y o sea, nos está enseñando porque él quiere involucrarnos en lo que está haciendo. Sí. Como dice de un líder, o sea, él es el mejor líder que nos ayuda a entender la misión, la visión del proyecto, en este caso del reino del cielo, y hace todo lo posible para involucrarnos. Nos enseña, nos Sí. guía, nos envía enseñanza, nos envía el Espíritu Santo que nos revela esas cosas para ser parte de lo que Él está haciendo. Es como, pues es un privilegio, ¿no? Y en Salmos 78:2 podemos también ver que Dios dice, porque te hablaré por medio de una parábola y te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado. Entonces ahí Dios mismo está hablando sobre, o sea, Jesús mismo es Dios en el mundo, o sea, ¿me entiendes? Humanamente, enseñando todas esas parábolas porque quería involucrarnos, como tú dices. Y no sé, es como, pues, es un privilegio, ¿no? Como que podamos enterarnos y conocer cosas de Él y sobre su reino. Sí, o sea, cada parábola que vemos en la Biblia es Dios queriendo enseñarnos algo tan importante de la mejor manera posible para nuestro beneficio. Sí. O sea, cada vez que nos topamos con una parábola es una explicación usando algo terrenal para una enseñanza celestial que Dios quiere que entendamos. No hay definiciones escondidas y misteriosas y profundas. O sea, a lo mejor sí está un poco escondida, un poco más profunda lo que nosotros estamos listos para recibir o encontrar. Pero Dios quiere involucrarnos y hacerlo obvio y sencillo y arraigado en nuestro corazón. Sí. No sé, ¿algo más que quieras agregar? No, y como tú decías, sí hay cosas escondidas, pero al mismo tiempo, pues Él tiene ese cuidado, ¿no? En ese momento fue como, quiero tener este cuidado de ocultar esas cosas que son importantes, pero como lo mencionabas, por esas personas que tienen el corazón endurecido. Entonces, pero es bien chido cuando podemos decir yo sé, o sea, yo sé la verdad, porque tú has podido ablandar tu corazón y has podido decir, ok, yo quiero ser enseñable, quiero escuchar. Entonces, e igual, lo puedes leer una vez y puedes conocer y puedes aprender cosas, pero como tú dices, puede haber cosas escondidas, pero lo vuelves a leer y es como, en ese momento te pudo hablar también algo bien importante, ¿no? Que necesitas escuchar en ese momento. Entonces, sí. Excelente. Pues qué tal si oramos por la gente que nos está acompañando. Y pues sí, entonces, Ok. ¿quieres tú orar? Sí. Ok. Dios, te damos gracias, Padre, por ese tiempo que nos has permitido poder estar aquí, Dios. Gracias porque tú has puesto palabras, Dios, en nuestras bocas, Dios, y sabemos, Dios, que tú has hablado a través de nosotros a otras personas, a cada persona, Dios, que está conectada. Yo te pido, Padre, que tú puedas darles esta tierra fértil, Señor, que su suelo, que su corazón, Padre, pueda hacer crecer frutos, Dios, de tu palabra, Dios. Ayúdanos, Señor, a seguir escuchando tu palabra, a seguir, Dios, poniendo en práctica, a no quedarnos callados solamente para nosotros, sino que enseñar a otros, Dios, de eso que tú nos has revelado, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos recuerdas, Dios, que es un privilegio estar en tu reino, Dios, que es un privilegio escucharte a ti, Dios, porque tú eres el Dios poderoso, tú eres el Dios que está presente, y te damos gracias, Padre, porque
Tú nunca nos dejas, Dios. Gracias, Dios, por esta tarde, por los días que vienen, Dios, y te pido, Dios, que nos sigas impulsando y nos sigas cautivando, Dios, a través de tu palabra, que no cesemos en no escucharte, en no estudiar la Biblia, en dejar de orar, sino que al contrario, podamos seguir haciéndolo, Dios, día con día. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y queremos animarles, si es tu primera vez aquí o si ya tienes quizás rato, pero nunca has entregado tu vida a Cristo, que tú puedes entregar tu vida. Entonces me gustaría guiarles una oración, es súper sencilla, igual como las parábolas son sencillas y Jesús es sencillo, hay una oración muy sencilla para entregar nuestra vida a Jesús. Así que puedes repetir después de mí: Jesús, te necesito en mi vida. Te invito hoy. Quiero que mi corazón sea tierra fértil. Que tu semilla crezca en mí. Te amo, Dios. Sé mi Señor y mi Salvador. Hoy y para siempre. Amén. Así de sencillo es. Si es tu primera vez haciendo esa oración, mándanos un mensaje. Nos encantaría saber, nos encantaría contactarnos contigo, hablar contigo, animarte, que no te ahogas como con la hierba mala, pero que puedas crecer y ser fructífero en tu vida. Y si estás viendo esto, eres parte de La Fuente. Si estás viendo esto y eres parte de otra iglesia, qué chido que todos están aquí y queremos animarles, sea cual sea tu iglesia que tú llamas, esta es mi iglesia, este es mi hogar. Queremos animarles a que sigan siendo fiel en sus diezmos y sus ofrendas. Dios ha sido fiel con nosotros, estuvo con nosotros todo el 2020 y seguirá estando con nosotros en el 2021. Seguimos confiando en Él y seguimos confiando que Él tiene más que suficiente para nosotros y que podemos ser generosos con el hombre y muy generosos con Dios. ¿Sale? Que tengan una excelente tarde y pues gracias, Valeria, por estar conmigo el día de hoy. Igualmente. Y pues nos estamos viendo muy pronto. Sí. Adiós.